Hola y bienvenidos a todos. Bienvenidos a ese webinar sobre cómo estudiar gratis en Italia. Estoy aquí con Pablo Garriga, el fundador de Network Ponte. Me presento, yo me llamo Luca Franceschini. Conozco a Pablo desde 11 años y hace 5 años trabajamos juntos a ese proyecto. Estuve a vivir en Ecuador, en Loja, y después 3 años en Quito, ayudando a otros estudiantes a hacer este paso de tomar la decisión de viajar a Italia y estudiar aquí en este país. Ahora Pablo les contará cómo nació ese emprendimiento, cuáles son los pasos necesarios para estudiar gratis en Italia y cuál es exactamente el valor añadido que damos con sistemas que hemos creado en estos años de trabajo. Pablo. Hola Luca, gracias por la introducción. Como has dicho, yo vivo aquí en Italia, fui un estudiante ecuatoriano. Yo me gradué del colegio en el año 2008, llegué a Italia por un poco de casualidades de la vida y tuve la suerte de poder descubrir el sistema universitario italiano. Un sistema universitario inclusivo que forma parte de la instrucción pública, es decir, un sistema nacional universitario, una red de universidades bastante compleja que ofrece muchísimas ventajas tanto a estudiantes italianos cuanto a estudiantes extranjeros. En mi caso en particular, me sorprendieron algunos beneficios a los cuales no hubiese podido acceder si hubiese decidido quedarme a estudiar en el Ecuador. Uno de estos fue, en primer lugar, la grande oferta formativa que ofrece Italia. Italia cuenta con más de 150 carreras de pregrado. Eso quiere decir que si tú tienes una idea de poder estudiar una carrera que probablemente no hay en Ecuador, yo te aseguro que casi seguramente la vas a encontrar aquí. Esta es una primera gran ventaja de poder estudiar, es decir, la cantidad de oferta académica que existe. Un segundo beneficio que encontré, muy grande, y esto obviamente es de interés para todos, es con respecto a la calidad del estudio. La calidad del estudio es algo que tiene un valor muy grande en Europa, tiene un valor muy grande en Italia. No nos olvidemos, o para quien no lo sabe, justamente las universidades nacen en Italia. El origen del sistema universitario mundial nace. Las dos primeras universidades del mundo son fundadas aquí. La primera en el año 1088, es decir, mucho antes del descubrimiento de América, nace la Universidad de Bolonia. Es decir, existe una tradición universitaria, yo diría la más larga, de hecho la más larga que existe en cualquier lugar del mundo. Eso quiere decir que las universidades italianas han desarrollado durante muchísimos siglos un sistema de calidad. Y esto no lo digo yo, sino lo pueden comprobar ustedes mismos a través de varios rankings de universidades internacionales, donde pueden comparar las ofertas italianas con las extranjeras y se darán cuenta que Italia cuenta con algunas de las mejores universidades del mundo. El tercer beneficio, esto también es de mucho interés, es con respecto al precio. Las universidades en Italia manejan un sistema de pago diferencial. Es difícil entenderlo a un primer impacto, sobre todo para un latinoamericano acostumbrado a pagar una universidad privada. El sistema de pago diferencial funciona de la siguiente manera. En base a tu situación económica, ¿sí?, tú tienes un pago que realizar a la universidad. Por ejemplo, menos dinero tengo, menos pago, más dinero tengo, más pago. Esto es proporcional justamente para poder ayudar y crear un sistema, llamémoslo, justo de pagos en base a tu situación económica. Claro. Digamos que en Italia estudio es un derecho que todos tienen, entonces el Estado ayuda de forma proporcional a las familias de los estudiantes. Pero creo que nos adelantamos un poco hablando ya de las ventajas. Yo quiero saber y quiero que cuentes, porque me interesa mucho que ellos sepan cómo llegaste a Italia y cómo te enteraste de lo que estaba acá. Bueno, mi historia ya pasaron muchos años, así que ciertos recuerdos no son tan frescos, pero yo tenía la oportunidad, habiendo nacido en la ciudad de Quito, habiendo estudiado en Quito, de estudiar en una universidad privada. En un caso específico te hablo de la Universidad de San Francisco porque en ese tiempo justamente mi padre, además de ser profesor en la universidad, era también director de Relaciones Internacionales. Entonces yo tuve una puerta abierta hacia una muy buena universidad del país. Tenía un descuento, me imagino. Y tenía un descuento, exacto. Entonces, como primera opción, yo tenía pensado estudiar ahí. Pero realmente, a pesar del descuento, a pesar de las ventajas que hubiese tenido, igualmente los costos para mí en ese caso eran mucho más. Y tuve la casualidad de conocer la oportunidad de estudiar en Italia. Yo vine aquí para estudiar un curso de idioma, ese es realmente el motivo de mi viaje. Y cuando yo quise escribir el curso de idioma, descubrí que el curso era muy costoso. Un curso privado de idioma en italiano
me costaba aproximadamente 5.000, 6.000 euros, era la cifra que no podía permitir. Y un chico que conocí por la calle me dice, ¿por qué no te inscribes a la universidad? Y dije, bueno, si no puedo pagar, y esto Claro, ya lo había 5.000, dicho. solo para italiano, la universidad, ¿cuánto va a ser? Y gran sorpresa fue que en realidad la universidad costaba mucho menos. Y no solo eso, sino que cuando yo llevé mis documentos para inscribirme, me dijeron si es que yo ya había aplicado para una beca. Yo no sabía ni siquiera que había la posibilidad de aplicar para una beca. Así que presenté la documentación que me pidieron y sin saber ni leer ni escribir, como se dice en Ecuador, obtuve una beca de 5.000 euros por haberme inscrito a la universidad. Es decir, yo no pagué, sino que recibí dinero por haberme inscrito. Sorprendido de estas ventajas, empecé a formular algunas ideas sobre la posibilidad de compartir esta experiencia con otros jóvenes de nosotros. ¿Okay? Así nació desde el origen la motivación de este proyecto, ¿no? Empecé a contactar gente que conocía, hermanos de compañeros míos, ¿no? Familia, con una asociación sin fines de lucro, que la creamos junto a compañeros de mi universidad y empezamos así esta aventura de traer estudiantes del Ecuador hace aproximadamente 11, 12 años. Así que ese proyecto inicial fue creciendo, obviamente empezamos a trabajar con más y más universidades y al día de hoy hemos traído aproximadamente más de 300 estudiantes latinoamericanos a beneficiarse del sistema universitario italiano. Claro. Si te acuerdas, cuando nos conocimos, tú recién estabas empezando a llevar a los primeros estudiantes. Creo que era el segundo año que estabas llevando a estudiantes a Italia, si no me equivoco. Y yo en ese tiempo trabajaba como profesor de técnicas de aprendizaje rápido, siempre para estudiantes de la Universidad Italiana. Entonces, esto es una cosa que quiero aclarar inmediatamente. En Italia, el estudio es intensivo. O sea, esta es una de las ventajas que hay al respecto de las universidades en Ecuador. ¿Quieres un poquito más extender esa noción, esa información? Sí, eso también es importante. Nosotros sabemos que un pregrado en Ecuador, dependiendo lógicamente de la carrera, pero un buen promedio está entre los 4 y 5 años de estudio para obtener un pregrado. En Europa, específicamente en este caso en Italia, surge alrededor del año 2000 un proceso de reforma universitaria que se llama el proceso de Bolonia, fomentado por la Universidad de Bolonia, mediante el cual se intensifica el estudio y se reducen los años para los pregrados. Por lo que tú actualmente en Italia puedes conseguir un pregrado en la mayoría de carreras, a excepción de algunos casos como veterinaria, medicina, etc. Tú puedes conseguir un pregrado en apenas 3 años. Es decir, 3 años son suficientes para obtener un pregrado porque estudias de manera intensiva y con 2 años más tienes una maestría. Es decir, los 5 años que estudiarías normalmente en la universidad, aquí con 5 años tienes pregrado y tienes también una gran ventaja. Ok, pero mientras yo estaba en Ecuador, trabajando en la oficina, la pregunta más frecuente era, ok, me titulo en Italia, obtengo ya mi carrera, pero después ese título me es reconocido por alguien, ¿qué puedo hacer? O sea, con ese título, ¿dónde puedo trabajar yo? Correcto. Es una pregunta muy importante y este es otro, digamos, de los elementos de comparación que yo uso con los estudiantes sobre los beneficios de estudiar en Italia a diferencia de Ecuador. Digamos que el sistema universitario internacional no existe de por sí, pero existe una red de acuerdos internacionales, ¿sí?, que avalan los títulos extranjeros. En el caso de los títulos italianos, estos están reconocidos por todos los países europeos. Eso quiere decir que tú tienes un mercado laboral de aproximadamente 500 millones de habitantes, a diferencia de tener un título ecuatoriano reconocido la mayoría de veces solo en Ecuador para una población, un mercado laboral de 17 millones de personas. Okay. Más allá de Europa, Italia cuenta además con otra serie de acuerdos internacionales, más allá que europeos. Por ejemplo, en Oriente hay reconocimiento en Japón, hay reconocimiento en China, también en Occidente hay reconocimiento con los Estados Unidos, hay reconocimiento con prácticamente toda Latinoamérica. Ok, ¿y el CENESID, o sea, me reconoce el título? Ahora, en el caso de Ecuador específicamente, porque obviamente nuestro público no solamente es ecuatoriano, existe este organismo, digamos, llamémoslo de control de los títulos extranjeros, y en el caso del CENESID, el 90% de las universidades italianas se encuentran reconocidas. Y nosotros trabajamos solo con universidades reconocidas por el CENESID. A hoy, que es 2 de febrero del 2021, todavía existe la lista de las universidades del CENESID, a pesar de que se piense que en los próximos meses ya no existirán más. Pero bueno, eso es algo que pone Está más por tranquilidad, claro. Está por verse, sí. Pero obviamente si son universidades reconocidas tanto en Europa, como decía, en ciertos países de Oriente, en Estados Unidos y en Ecuador, lógicamente, que es donde principalmente reconocemos, ¿no? Entonces es una gran ventaja. Ahora,
me motiva. Quiero estudiar en Italia, Pablo, quiero aprender otro idioma, es una cultura totalmente diferente. No tanto en el tema que somos culturas muy apegadas a la familia, tenemos valores similares, pero es otro continente, es otro idioma. Quiero estudiar en Italia. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cuáles son los pasos necesarios para que yo, como estudiante latinoamericano, vaya y pueda estudiar en Italia? Correcto. Tu pregunta obviamente es el tema central de este webinar, es explicar a los chicos cómo poder estudiar en Italia. Ahora, a mí me gusta ser muy sincero, ¿sí? Y el primer paso antes de decidir estudiar en Italia es prepararse para un gran dolor de cabeza. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, en cuanto no es simple los trámites y los procesos que un estudiante debe pasar. ¿Okay? La parte burocrática. La parte burocrática, porque hay una serie de filtros por superar, ¿okay? Que son fundamentales para poder ser recibidos en este país y empezar con tu proceso de estudio. Justamente por esta razón, ¿sí? Es que nace este proyecto, con la intención de ayudar a los estudiantes en todos esos procesos que si tú no los conoces son muy difíciles, pero si en cambio tú tienes la oportunidad de ser guiado, un poco como un guía turístico que te lleva a una ciudad, ¿no? Y te muestra, claro, y te agiliza las cosas. Hemos creado un sistema, realmente un sistema dividido por pasos, ¿sí? Con los cuales ustedes pueden contar con una ayuda desde el paso número 1, que es la elección y la definición de la universidad, hasta llegar a Italia, instalarse aquí y vivir aquí. Tenemos que obtener, por ejemplo, una beca, de lo cual ya vamos a profundizar, que es súper importante. Nosotros tenemos muchos estudiantes que han viajado y tenemos muchos estudiantes que actualmente están aquí, algunos de los cuales han sido entrevistados justamente anteriormente y están en nuestra página web, en nuestras redes sociales, están en YouTube y pueden escuchar ustedes mismos cuáles han sido sus experiencias. Okay. Ahora, nosotros, como empresa que ofrece los servicios de acompañamiento para poder estudiar en Italia, queremos ser sinceros ante esto, no somos un paso obligatorio. Es decir, cualquier estudiante latinoamericano que tiene, digamos, la voluntad de estudiar aquí puede hacerlo completamente por su cuenta. Es decir, no tiene necesariamente que recurrir a alguien. ¿Okay? Y justamente con respecto a este tema, que yo creo que es el principal interés de este video, voy a explicar cuáles son los pasos que los estudiantes deben seguir, ¿okay? Para poder estudiar en Italia, probablemente gratis. Te voy a hablar cómo es esto del tema gratis, pero primero vamos a ver cuáles son los pasos. El primer paso, y es lógico, es el equipo de la carrera para estudiar. Entonces, una vez que el estudiante haya esclarecido cuáles son sus objetivos, cuáles son sus aspiraciones laborales de mañana y profesionales, pues debe elegir una carrera universitaria. ¿Okay? Claro que eso no es tan sencillo, porque ¿cuántas ciudades universitarias hay y cuántas universidades públicas hay? Correcto. Sucede que una vez que tú hayas identificado, por ejemplo, cuál es la carrera de tus sueños, si dices, mira, yo quiero estudiar medicina, ¿okay? Y tienes una oferta infinita de universidades de carreras de medicina en este país. Desde el sur hacia el norte, costa, puede ser en la sierra, donde sea. Tienes ciudades grandes, pequeñas. Aproximadamente 90 universidades, Okay. ¿sí? Y casi 150 ciudades universitarias. Claro, porque hay universidades que existen en más de una ciudad. Correcto. Tienen varias sedes. Una sede en varias ciudades. Okay. ¿Cómo elijo yo, estudiante latinoamericano, que nunca he estado en Italia, que no conozco de la geografía, de la historia, de la cultura, cuál es la universidad correcta para mí? Probablemente una buena decisión puede ser la de verificar el ranking. Eso obviamente te va a dar una seguridad a nivel de que tu elección académica sea correcta. Pero la experiencia universitaria es mucho más que solo elegir una universidad. Claro. Quiere decir, por ejemplo, Luca, no sé, tú viviste en Quito y tú viviste en Luca. La calidad de la vida en las dos ciudades es completamente distinta. Sí, una es una ciudad pequeña, es una ciudad que se puede recorrer caminando, la otra es una metrópoli, o sea, se acerca mucho más a vivir obviamente en una grande ciudad. Y me refiero también al costo de la vida. O sea, por ejemplo, Loja y Quito tienen costos de la vida diferentes. Tengo que alquilar un piso, tengo que hacer la compra, o sea, lo que yo gastaba un mes en un lado y en el otro es totalmente diferente. Y en Italia es lo mismo, o sea, si todo el mundo se dirige a Roma y a Milano, pensando que son las ciudades más icónicas o entre las más famosas, a veces lo que pasa es que hay universidades mucho más prestigiosas en ciudades pequeñas, donde el costo de la vida es la mitad. Entonces, saber eso no es propiamente tan sencillo.
Un estudiante puede, por ejemplo, suponer y decir, a mí me gusta vivir en la playa, me gusta vivir en la montaña, a mí me gusta vivir cerca de un lago, y en base a eso un poco discernir entre las varias opciones que hay a disposición. Pero obviamente esta parte no es fácil, por eso uno de los servicios que hemos creado justamente se llama guía universitaria y ayuda al estudiante a elegir cuál es la ciudad y la oferta más adecuada para él, con la cual podrá conocer, en primer lugar, cuáles son las características de esa ciudad, cuáles son los beneficios de vivir en la ciudad, cuál es el costo de la vida, y hacerse tener una idea panorámica de si su elección es correcta, o mejor dicho, si es que es afín a sus intereses, a su economía, a su bolsillo, etcétera, etcétera. Y el primer paso, identificar la carrera, identificar cuál es la universidad para saber a dónde voy a hacer la aplicación. Tú decías justamente el bolsillo, ¿no? O sea, para conocer el costo de la vida. Pero ¿cómo puedo yo saber cuánto me va a costar la universidad? O sea, en sí, ¿cuánto tengo que pagar? Yo diría que ya definida cuál es la universidad, se puede proseguir a analizar cuál es el costo de la universidad. Este es un tema, como decía en un inicio, un poco difícil de entender y complejo para quien no está acostumbrado. ¿Sí? En Europa es muy común el sistema de pagos diferenciados para todos los servicios públicos. Por ejemplo, te hablo de la medicina. ¿Sí? Si yo tengo una categoría económica, ya voy a explicar qué es una categoría económica, de un nivel A, ¿sí?, pago un determinado valor por las medicinas. Si yo tengo una categoría económica de nivel B, pago probablemente un poco más. Una C, un poco más. Lo mismo funciona en la universidad. Entonces existe un ente del gobierno italiano, ¿sí?, que es el que certifica cuál es tu condición económica. Es decir, te dice, a ver, con base a tus sueldos, a tus bienes, a los miembros... Claro, es un cálculo complejo. Es un cálculo complejo, ¿sí?, mediante el cual tú puedes saber a qué categoría económica perteneces. ¿Sí? Según el Estado italiano. Según el Estado italiano. ¿Okay? Entonces, en base a tu categoría económica, se va a definir exactamente cuál es el costo de tu universidad, pudiendo variar, eso es importante decirlo, desde ser completamente gratuita hasta costarte un máximo de 12.000 euros por toda la carrera. No por el semestre, sino por toda la carrera. Toda la carrera un máximo de 12.000 euros. Es decir, ese es el valor máximo que tú puedes pagar por hacer todos tus estudios de inglés. Ahora, vamos a ver un tema que es importante, que es la persona que, por ejemplo, entre en la categoría de una universidad gratuita. La persona que tiene ese nivel económico, que no es un nivel económico de pobreza, llamémoslo así, sino es un nivel económico de bajos recursos, está estimado aproximadamente entre una persona que gana o que tiene un coeficiente económico para el Estado italiano entre los 0 y los 16.000 euros anuales, ¿sí?, esa persona tiene el derecho de tener una beca. Okay. Es un derecho que te da el Estado italiano. Ahora, ¿qué es esto de la beca en Italia? No es la beca que nosotros conocemos, es decir, no pagar la universidad, ¿sí?, sino es que la universidad financia los estudios, ¿sí?, para que tú puedas ser estudiante. Porque sabe que tú no tienes los recursos, entonces te ayuda para poder estudiar. Claro, porque no solo tengo que pagarme la carrera, también tengo que gastar en alimentación, gastar en alojamiento, entonces se te da un dinero para que tú no tengas que pensar en nada más que en tu carrera. En el caso de los estudiantes que ganan una beca, reciben un dinero por parte de la universidad que varía según su situación económica, pudiendo ser un máximo a lo que es de este año de casi 6.000 euros al año, es decir, que te da la universidad a ti, donde te incluye también la alimentación y donde te incluye también el alojamiento. Es decir, prácticamente te cubre todos los servicios básicos que una persona necesita para poder estudiar. O sea, es como si la universidad me estuviera pagando unos $500 mensuales para que yo estudie. O sea, es un sueldo que me da todo en una vez. Correcto. O en 2 veces, pero, o sea, es... Okay. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuánto me cuesta la universidad en Italia? Es en proporción a tu situación económica, pudiendo ser de 0 hasta los 12.000. Pero yo sé que ese estudio se hace en un CAF, que sería un bufete de contadores. Correcto. En Italia. Correcto. Yo, desde Latinoamérica, ¿cómo puedo hacer ese estudio si no tengo un CAF y si no estoy en Italia? O sea, esa parte me falta. No, te entiendo. Justamente yo decía que estudiar en Italia es muy bonito, es algo que yo recomiendo. Realmente quien nos esté escuchando, piénsenlo porque es una gran oportunidad para ustedes, pero es asimismo un dolor de cabeza si es que tú no sabes cómo hacer las cosas. Para nosotros facilitar a los estudiantes latinoamericanos interesados en estudiar en Italia, hemos creado todos estos servicios, entre esos uno que resuelve el problema que tú me estás diciendo. Cuando un estudiante quiere aplicar a beca, tiene que traer una serie de documentos, ¿sí?, que tienen que ser avalados, tienen que ser revisados, para que el Estado te diga cuál es tu condición económica. Okay. Esto actualmente no lo puedes hacer si no estás en Italia. Okay. ¿Sí?
Nosotros a lo largo de estos años hemos creado acuerdos justamente con el departamento que se encarga de realizar estos cálculos y nosotros ofrecemos el servicio de cálculo de la situación económica del estudiante estando él en Ecuador. Okay. Es decir, él nos envía a nosotros la documentación que es requerida, nosotros realizamos el análisis, enviamos a esta oficina y nos dice: tu estudiante X pertenece a la situación económica A Y entonces es beneficiario y de beca. entonces él es beneficiario de beca por derecho. Ya. ¿Sí? O sea, no es una posibilidad remota, es un derecho. O sea, tú pagas en base a tu situación económica, punto. Es la según ley. ese cálculo, yo en Italia llevo la documentación y hago la parte burocrática correctamente, Sí, voy a obtener. correcto. Sí, sí, o sea, no es una posibilidad, es un derecho. Ok. Es un derecho. Asimismo, si tú tuvieses mucho dinero, tu situación económica es muy alta, No lo tengo. tienes tú que pagar el valor más alto. O sea, no hay manera de, digamos, de escaparse de esta parte del sistema. Nosotros le ofrecemos la posibilidad al estudiante en Ecuador que conozca ya cuál es el costo exacto de su universidad y cuáles son los beneficios a los que puede acceder. Teniendo aquí dos situaciones, ¿no? La mejor y la peor situación. La mejor situación es obviamente que reciba la beca completa, reciba alojamiento, reciba alimentación. La peor situación, tenemos así, es que toda la universidad le cueste 12.000 euros. Que si tú la analizas, no es tampoco una mala situación, porque 12.000 euros por toda tu universidad, una de las Hecho mejores en 3 universidades años. del mundo, hecha en 3 años, es ya de por sí una gran medida. Claro. O sea, y la calidad es demasiado alta. O sea, estamos hablando, justamente, como decías, en el ranking. Ok. Ahora, yo sé. Ahora, yo sé dónde quiero estudiar, qué quiero estudiar y también tengo el cálculo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? O sea, ya empezamos en la parte burocrática, la parte que. Mira, existe un requisito fundamental para estudiar en Italia y esto digamos que es algo que el estudiante debe lograr colmar, satisfacer, ¿sí? Y es el requisito lingüístico del estudio en Italia. Las carreras en Italia son principalmente en italiano y muchas también en inglés. ¿Qué es lo que pide el Estado italiano para que un extranjero pueda venir acá? Es que el estudiante tenga un nivel lingüístico que se denomina B2 Ok. en el idioma en el cual va a cursar la carrera. ¿Okay? Es decir, Si voy a lo curso en inglés, Exacto. B2 en inglés. Si lo curso en italiano, B2 Pero de italiano. nosotros recomendamos al estudiante que ya ha realizado, por ejemplo, los primeros pasos de los que hablamos, ¿no? La elección de la universidad, el cálculo de la situación económica, es de empezar cuanto antes a estudiar el italiano. Aquí me voy a parar un rato porque es un tema importante. El italiano como el español son dos idiomas muy parecidos, de un mismo origen, y yo me atrevería a decir, para cuando ya lo conozcan el idioma italiano, se van a dar cuenta de que es el mismo idioma, y es la verdad, es exactamente el mismo. Cambian palabras, cambian modos, pero en sustancia estamos hablando de exactamente el mismo idioma, así que no va a ser difícil para ellos aprender el italiano. Obviamente ellos tienen que colmar un requisito formal, ellos tienen que obtener un certificado, y para esto ellos pueden o escoger una escuela de idioma italiano con sede en su país, ¿okay? O pueden estudiar italiano a través de nuestra escuela de italiano. Ya. Tienen las dos posibilidades. Nosotros ofrecemos también el servicio de estudiar italiano con nosotros. ¿Okay? Entonces es una ayuda más que tratamos de dar al estudiante Y es un justamente para servicio que también cumpla con los requisitos. nuevo. Tú empiezas con el italiano, ¿sí? Tú sabes que antes de tu viaje vas a tener que obtener el nivel B2. Claro. Esto te toma, depende del estudiante, pero entre los 3 y los 5 meses. O sea, no es mucho tiempo. Entre los 3 y los 5 meses podría ser más si es que el estudiante no se aplica o si es que Hasta menos. Hasta menos, correcto, porque eso ya va a depender del caso particular de cada uno. Y ya con esto empezamos con todo el trámite. Ahora, es fundamental que más allá del requisito lingüístico del que hablamos, el estudiante tenga también su título de estudio o que se comprometa a obtener su título de estudio antes de empezar la carrera. Entonces es muy normal que nosotros, un estudiante, nos contacte, por ejemplo, en las fechas en las que hay que inscribir, que son exactamente ahora, porque son febrero, marzo, abril, ¿okay? Y que el estudiante todavía no tenga el título, porque recién se va a dar en julio. No hay ningún problema, lo importante es que en el mes de julio obtenga su título de bachiller. Entonces ese es un segundo requisito. Con el idioma, con el título de bachiller, podemos ya empezar con la parte burocrática. El primer paso burocrático se llama la preinscripción. Okay. La preinscripción universitaria es un trámite que se realiza en la embajada italiana del país en donde ustedes vivan, en el caso de Ecuador en Quito, en el caso de Colombia en Bogotá, en el caso de Perú en Lima, etcétera, 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 donde el estudiante manifiesta su voluntad, ¿sí?, de reservar y inscribirse a la universidad y a la carrera. El
consulado lo que hace es remitir esta información a la universidad del Ministerio de Educación y se espera una respuesta a esta solicitud. ¿Okay? Ahora, esta solicitud que realiza el estudiante no es sujeta a una negativa si es que el estudiante presentó toda su documentación correcta. Es decir, esto no depende de la voluntad de nadie. No es que alguien te puede decir, no puedes ingresar. Solo tengo que cumplir, Tienes que cumplir con con todas las reglas, los documentos, Exactamente. todo tiene que ser hecho perfecto. Exacto. Entonces, nosotros hacemos también asesoría en el ámbito de la solicitud de la preinscripción, es decir, mandar toda la documentación correcta para que la universidad reciba y envíe la respuesta positiva. ¿Okay? El paso subsiguiente a la preinscripción, es decir, tú ya estás preinscrito a la universidad, tú ya estás estudiando italiano, tú ya vas a obtener tu título de bachiller, es sucesivamente aplicar a la visa de estudios. ¿Ya? El tema de las visas para Europa ha sido siempre muy controversial en Latinoamérica, sobre todo por ciertos flujos migratorios que han habido desde los años 90 hasta el 2000, donde fue un flujo muy grande de gente que viajó, que vino aquí a Europa, y se sabía y se conocía que era muy difícil venir a Europa con una visa. Ahora, hay que especificar que es difícil viajar a Europa con una visa de trabajo, no con una visa de estudios. ¿Okay? La visa de estudios, por la legislación italiana, ¿sí?, es asimismo un derecho que tiene el estudiante o el candidato estudiante que haya aplicado la preinscripción. Ok. O sea, si lo hago bien, sigo todos los pasos y no tienen por qué rechazarme, hice a tiempo, tengo los requisitos, voy a obtenerlo. No vas a tener ningún problema. No vas a Ok. tener ningún problema. Obviamente el consulado verifica que la voluntad del solicitante sea realmente la de estudiar y no la de hacer Claro. otras cosas. Entonces, siempre hay un filtro, hay una cita, hay una entrevista, ¿sí?, que es finalizada simplemente a verificar la intención real de, en este caso, el estudiante. ¿Okay? Hecho esto, con tu visa en tus manos, tú puedes ya viajar a Ecuador. Ok. Entonces, escojo mi seguro médico, escojo el boleto del avión, ya tengo las fechas, llego a Italia. ¿Y qué hago? O sea, estoy en el aeropuerto y me recibe alguien. ¿Cómo hago para hacer estas cosas que parecen obvias? No, bueno, voy a Italia, pero en la parte práctica, en el acto práctico, ¿cómo lo hago? A mí me tocó vivir una situación especial porque lógicamente no había Network Monte cuando yo viajé y no tenía quien me dé una mano. Pero por una red de conocidos, en mi caso especial que fue a través de la Iglesia Católica, yo fui recibido por un cura que me fue a recoger en el aeropuerto. ¿Sí? Y él a su vez me llevó a una residencia en donde yo viví, en donde hice un contrato. Y yo tuve suerte porque alguien se preocupó de mí. Este no es el caso de todos. El caso, por lo general, es que la persona no tiene con quién contar aquí en Italia. Y obviamente esa parte puede ser siempre un poquito, ¿cómo te digo yo? Impactante. O sea, Sí, impactante y preocupante para los padres. claro. Porque, a ver, le voy a mandar, ya tiene los documentos, entiendo que hemos logrado llegar hasta aquí, pero luego cuando llega allá, ¿qué pasa? ¿Okay? Por eso hemos creado nosotros el servicio de acompañamiento y de tutoría en Italia. Es decir, nosotros, el estudiante que llega a Latinoamérica, lo recibimos en el aeropuerto, le ayudamos a encontrar un alojamiento y le damos un servicio de aproximadamente 3 meses, ¿sí?, en el cual nosotros somos su familia aquí en Italia, porque en esto se traduce realmente este tipo de servicios. O sea, somos un apoyo constante al estudiante para todo tipo de problemáticas que pueda tener desde su llegada. Cosas tontas: ¿dónde queda un supermercado? ¿Dónde queda una farmacia? ¿Me conviene o no coger un taxi? ¿Es mejor coger un bus? Es decir, nosotros guiamos al estudiante Claro. para que Cualquier no esté cosa. perdido. No funciona la calefacción, cómo puedo, o sea, arreglarlo, cosas también, tomar un tren, tengo que ir a otra ciudad, todo. Nosotros tenemos una red de tutores en distintas ciudades italianas, entonces en base a la ciudad donde tú elijas vivir, nosotros te ponemos a disposición una persona. Yo me ocupo de ciertas áreas, tú te ocupas de otras áreas, y hay chicos que se ocupan de otras áreas. Entonces van a tener siempre a su lado un apoyo que es fundamental en los primeros meses de experiencia. Claro, hasta que no aprendan cómo es vivir acá y ya después ya están adulti e vaccinati, como diciamo en italiano. Ahora, yo ya sé, alguien me recibió y tengo el lugar donde estar y tengo mis tutores. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer para seguir con los pasos? O sea, para inscribirme en la universidad. Una vez que tú llegas a Italia, primero de todo esto es importante especificar, tú vas a viajar con una visa de estudios. La visa de estudios generalmente tiene una duración de 3 meses a 1 año. Depende cómo el consulado considere que te deba formular el documento.
Cuando tú llegas a Italia, tú debes, en primer lugar, inscribirte formalmente a la universidad. Eso quiere decir que tienes que presentarte en las oficinas de la universidad, firmar un documento y ellos te van a dar un carnet. ¿Okay? Con este documento en el que dice que tú estás ya inscrito a la universidad, tienes que presentarte a la policía migratoria italiana y declarar que tú estás cumpliendo con todo el proceso por el cual solicitaste la visa. Cuando tú demuestras esto a la policía migratoria, ¿sí? Ellos te van a dar un permiso de residencia que dura 1 año y que tú tienes que renovarlo cada año. ¿Por qué tienes que renovarlo cada año? Porque el Estado italiano quiere comprobar que tú realmente estés estudiando. ¿Okay? ¿Y cómo comprueban que estés estudiando? Que tú hayas dado al menos, que es un requisito muy bajo, un examen por año. Okay. Es decir, de 10 o 12 exámenes que tiene 1 año, ellos tienen que simplemente hayas cumplido con 1. Si ellos verifican que tú has dado un examen, te van a renovar el permiso de estudio. Por 1 año más. Por 1 año más. Y así está culminado. Y es automático, o sea. Es automático. Ok. Entonces es el paso para realizar cuando tú estés aquí. Ahora, hay una serie de temas, de procesos delicados cuando se está aquí, sobre todo por el desconocimiento del idioma. Yo creo que si llegas a estudiar italiano por 5 o 6 meses, 8 o 9 meses en 1 año, realmente tu capacidad de batirte en otro medio no es total. Además de claro, inicio no, por lo menos. Recién llegar. Vas a tener que firmar un contrato de arriendo en la residencia que necesitas. Eso hay que revisarlo bien, es decir, que sea un contrato legal, que no te vaya a causar ningún tipo de problemática. Vas a realizar la matriculación en la universidad, vas a solicitar el tema del permiso de estadía y vas a empezar lógicamente con tus clases. Entonces, nosotros con nuestros servicios te acompañamos en todo este proceso. Lógicamente, son cosas que el estudiante va a tener que realizar, pero junto a nosotros. O sea, nosotros físicamente acompañamos al chico a la policía migratoria, le revisamos los documentos, leemos su contrato. De la guardia que le cuida. De la guardia que le cuida. Correcto. Esta es un poco la idea de ese proceso. Y una vez que yo tengo toda la parte, digamos, burocrática privada de mi vida personal, o sea, tengo el arriendo, tengo los contratos y todo, ¿cómo físicamente obtengo, si tengo el derecho, la beca? De acuerdo. Porque esa es la parte, creo que estudiar gratis en Italia es la parte que... La beca, lo repito, es un derecho. ¿Sí? Y es un derecho que tú lo obtienes siguiendo diligentemente los procesos burocráticos establecidos por el Estado. Una vez que tú has realizado con nosotros el cálculo de tu situación económica, o sea, al inicio. Cuando tú estabas en Ecuador y te dijimos, ¿sabes qué? Tú eres candidato a beneficio de beneficiario. ¿Sí? Digamos, hace 1 año antes o 6 meses antes. Nosotros te vamos a pedir, como dije anteriormente, X documentación. ¿Sí? Son varios documentos personales, fáciles de obtener, pero que corresponden a tu persona. Todos los documentos que tú me dijiste que tenías, tienes que traerlos acá. O sea, físicamente. ¿Sí? Y tienes que presentarlo a la oficina de la universidad. Es decir, yo comenté que tenía una situación económica baja porque tengo ingresos de tal valor, ¿sí? Necesito el documento que demuestre esto. Entonces tú lo traes aquí tal, una declaración de impuestos, un documento que certifique, por ejemplo, el valor de la casa en donde vives o la casa donde tú arriendas, etcétera, etcétera. Lo traes físicamente aquí. La universidad revisa nuevamente tu documentación original, es decir, que sea original, y te aprueba la beca. Ok. Pero tengo que hacerlo todo y me olvidé el documento, lo hice afuera del tiempo, o sea, si tú olvidaste un documento o alguna documentación está mal, no te lo okay. O sea, es mi derecho, pero si no hago todo a la perfección... Es un derecho relacionado a responsabilidades. Entonces, si tú cumples puntualmente con las cosas, lo vas a obtener. Justamente ese es el motivo y lo que yo enfatizo de la importancia de lo que nosotros hacemos, porque hemos perfeccionado en estos años este sistema para crear que los engranajes funcionen correctamente, para que el estudiante obtenga realmente por lo que ha venido, es decir, una beca a sus estudios y una situación tranquila y feliz en la cual desarrollarse como estudiante y un mañana quizás hasta profesionalmente. Muchos de nuestros chicos deciden también quedarse en Europa. No es que todos regresen a Latinoamérica, ¿no? Esa es una posibilidad que se crea. Y se crea justamente por las ventajas que da la universidad. Por ejemplo, es normal que en todas las carreras hayan ciertos créditos que sean pasantías. Todos los estudiantes tienen que realizar pasantías aquí. Y estas pasantías las realizan en empresas certificadas por la universidad. No es en cualquier empresa. O sea, te da un listado de empresas y dice, esta y esta son ya avaladas por nosotros. Correcto. Y sabemos que vas a aprender algo, porque no es cualquiera, no es que vas allá a llevar el café. O sea, vas a trabajar literalmente en algún proyecto, en algo. Y
esta experiencia me permite de poner ya un primer paso en el mundo laboral. Absolutamente. Es decir, que si yo, mientras hacía mis pasantías, me hice ver como persona adelantadora, como persona que sí puede hacer algo por la empresa, también podría haber ya encontrado un posible trabajo para el futuro. Correcto. Las empresas son filtradas por la universidad justamente en base a los cupos que da la empresa para los pasantes. Si la empresa abre un cupo, quiere decir que probablemente necesita una figura profesional que vaya a cubrir ese rol. Entonces, cuando el estudiante llega a hacer la pasantía, si es que él se comporta de manera profesional y adecuada, lo más probable es que termine siendo contratado. Entonces, esto es algo que ha creado que, por ejemplo, las universidades italianas tengan un índice casi del 85% de asunciones laborales una vez graduados. Es altísimo y se da en la mayoría de casos después de haber realizado la pasantía. Claro, y es un promedio, porque hay universidades como por ejemplo la de Venecia, donde tenemos estudiantes que es 95. Correcto. Es un promedio nacional. Es un promedio nacional. Okay. Ahora, otra ventaja interesantísima de estudiar en Italia es la posibilidad de acceder al programa de intercambio europeo Erasmus. No sé si tú quieras comentar un poco al respecto. Es un programa que me gusta mucho y creo que es algo muy, muy importante, tanto por el estudiante que hace una experiencia nueva, pero es un programa que nace desde la voluntad de unir Europa. O sea, Italia es parte de Europa y obviamente en estos 40 años, 50 años que existe el proyecto Erasmus, ese proyecto ha sido un proyecto cardinal fundamental para que los jóvenes puedan salir de su país y conocer a otra cultura. Porque es verdad que desde afuera nos ven como Europa. Yo como ciudadano italiano, crecido acá, o sea, no conozco a un español, pero si yo voy a vivir en Barcelona, en Madrid, tenemos la mascota que nos cuida porque hay las programas. Si yo voy a vivir un año afuera de mi país, hablando otro idioma, conociendo nuevos amigos en otro país, profesores, dando a veces hasta mi tesis en otro idioma, en otra universidad, todos los créditos que yo cumplo en ese otro país me lo van automáticamente a acreditar. ¿Qué sucede? Que los jóvenes europeos empiezan no a verse como tu país es mi país, sino como algo único. Es una voluntad de Europa y por eso Europa da hasta becas para los estudiantes que quieren hacer el Erasmus. Esto significa que más allá de todas las ventajas del Estado italiano, si yo decido tomar un Erasmus, que puede ser en España, puede ser en Barcelona, puede ser hasta afuera, a otros países que no son de idioma español, a mí me van a dar un sueldo también para hacer Erasmus, ¿correcto? Sí, sí. Como decía Luca, Erasmus justamente es un programa de intercambio universitario europeo que fomenta la integración cultural entre ciudadanos europeos. Entonces, a través de fondos de Europa, es decir, no fondos italianos, no fondos de la universidad ni del estudiante europeo, que cada estudiante europeo tiene el derecho de poder realizar un año de estudios en cualquier otra universidad europea. Claro, un semestre hasta un año. semestre Dependiendo del hasta estudiante que si quiere tomar la experiencia corta. Uno de ustedes llega aquí a Italia y si quiere estudiar un invento, arquitectura, y está estudiando por decir en la ciudad de Venecia, y yo quiero realizar un semestre de arquitectura en Alemania, tienes la oportunidad de aplicar al programa de intercambio Erasmus y poder viajar a Alemania con todos los gastos pagados directamente a tu comunidad europea. Entonces, es una gran ventaja porque de 3 años de pregrado y es una experiencia internacional hacerla en Italia. Pones un año en otro país europeo, prácticamente has vivido en Europa porque es increíble. Yo no lo apliqué nunca, yo nunca lo apliqué. En mi caso estaba bien en Italia, ya fue un poco complejo adaptarme a otro mundo aquí, así que dije, bueno, no, por el momento basta. También estabas recibiendo todos los años estudiantes, sabes Además, que tampoco estabas solo estudiando. Además, pero me parece una experiencia súper buena que yo me arrepiento de no haberla tomado. Pero bueno. También nombraste de forma muy corta algo que también tiene que verse como ventaja del estudiar acá. O sea, yo me di cuenta viviendo en Ecuador que moverme para pasear, qué sé yo, en Perú o en Argentina era extremadamente caro. O sea, yo pensé, no, pero o sea, estoy cerca, tomar un vuelo me puede costar $500, $600. Aquí en Europa, bueno, cuando ya la pandemia global será olvidada o se podrá regresar a algo parecido a antes, los viajes son increíblemente baratos. O sea, poder viajar en un país
hagamos un ejemplo, desde Venecia, mi ciudad, hasta Barcelona, un vuelo era 30 euros. Entonces, más allá del Erasmus, es otra posibilidad, la de en los momentos, cuando ya hay exámenes, hay un mes como entre un semestre y el otro, poderse tomar ese tiempo para conocer otro país o para conocer a otras ciudades de Italia. O sea, esto es algo que sí recomiendo hacer. Sí. Una vez que estoy acá. Yo realmente, antes de venir a Europa, la veía como un continente lógicamente fragmentado en distintos estados, repúblicas, etc. Pero una vez que tú vives aquí, te das cuenta que tú puedes pasar de Italia a Suiza, de Italia a Austria, de Italia a Francia, sin fronteras. Claro. Empieza, digamos, a sentirte que toda Europa es un mismo país, ¿no? Y esto no solo por cuanto respecta en sí, sino por los costos y la facilidad del movimiento que existe. Es decir, coger un tren y poder llegar en tren de aquí a Madrid, poder coger un avión y llegar de aquí a Ucrania por costos súper bajos, tanto en transporte como en alojamiento. Esto no es comparable a Latinoamérica. Latinoamérica, a pesar de que nosotros vivimos en una situación socioeconómica mucho más baja, paradójicamente es mucho más caro el poder viajar y el poder realmente disfrutar de todo el territorio que nosotros tenemos a disposición. Aquí es muy simple. Yo tengo casos personales en los cuales he viajado con boletos aéreos de 10 a 15 euros. Sí, sí, sí. Es algo que ni siquiera un bus para moverte. Loca de Quito. Exacto, exacto. Es otra gran ventaja, que bueno, esto es un poco aparte, ya forma parte, digamos, de las experiencias de vida y los beneficios de vivir aquí en Italia, ¿no? Ok. Pensando un poco a lo que los chicos pueden estar preguntándose en la cabeza. Otra pregunta que siempre los papás normalmente, pero ¿cuánto cuesta vivir en Italia? Porque yo voy de turista y, o sea, es caro, es muy caro ser turista en Italia. Bastante. Digamos que si conoces a alguien en Italia que te puede indicar, pero normalmente es visto como una destinación no económicamente viable para todos. Decir, me paso 2 semanas en Italia. Vivir acá como estudiante. Correcto. Pero la respuesta en este caso no es unívoca, en el sentido que depende del país latinoamericano que nos están escuchando. Si nosotros partimos de un presupuesto como el caso de Ecuador, un país dolarizado, es más económico vivir en Italia que vivir en Ecuador. Y eso es una realidad que muchos tienen dificultad de entenderla, pero es la verdad. Si tú comparas los precios, no solo de la comida, del transporte, del alojamiento, etcétera, te vas a dar cuenta que es mucho más barato vivir en Italia que hacerlo en una metrópolis ecuatoriana, como puede ser Guayaquil, como puede ser Quito, o como puede ser la ciudad de Cuenca. Si nosotros lo comparamos con otros países latinoamericanos, vamos a ver un caso como Colombia, yo diría que con el diferencial de la moneda estaríamos más o menos ahí. Entonces eso es un poco relativo en base al país que nos están viendo, pero en el caso de Ecuador precisamente es mucho más barato. Y para esto veamos algunos datos, algunas cifras. O sea, hablo por ejemplo de Verona, estuve viviendo aquí 5 años, un arriendo, una habitación. Yo voy a compartir obviamente todo el departamento, ¿no?, con otros estudiantes, pero mi habitación podría ser entre los 150 a 250 euros, depende si voy a compartir hasta la habitación, si va a ser singola, pero esto es el precio antes. Exacto. Y comida, yo diría que estando bien largo, o sea, tomándonos un poco de espacio, 150 euros al mes ya es bastante. Comer bien, ¿no? Sí, correcto. Entonces, con unos 400 ya tengo alojamiento y la parte de la comida. Y también, en muchos casos, la beca cubre esos gastos. Entonces, aquí vamos a hacer un presupuesto olvidándonos de la beca, ¿no? hablamos sin beca porque... La cifra que doy siempre a los estudiantes son 500 euros mensuales. Pero... Sí, con 500 euros tú puedes tener el alojamiento, puedes tener alimentación y puedes tener tus gastos personales, es decir, tener un teléfono, tener tu departamento, poder viajar los fines de semana, poder salir con los amigos y de vez en cuando comer afuera. Ahora, voy a contar eso porque es chistoso. Pablo, ¿cuánto pagas al mes de telefonía, de datos, de todo eso? Verás, te voy a mostrar porque no me acuerdo. O sea, sé cuánto pago, pero no me acuerdo qué tengo. Yo tengo... Wind. Yo tengo Wind, una empresa italiana que ahora es china, y yo tengo 240 gigas de internet al mes.
Pago, ¿Cómo allá? como tú, ¿no? Igual. Sí. Ah. 240 gigas de internet al mes y pago 12 euros. 12 euros. Bueno, yo no uso tanto porque estoy con Wi-Fi. Y tengo llamadas ilimitadas. Claro. Lo que yo estoy son sobre 6 euros, tengo 50 gigas al mes y llamadas ilimitadas. O sea, eso es otra cosa que les quiero enseñar. Los gastos de las cosas que a veces parecen muy caras aquí son muy baratos. O sea, eso, el internet en la casa, muchas cosas que allá se pagan mucho, aquí son muy baratas, son re baratas. Entonces eso es otra cosa que hay que pensar cuando una persona se hace el presupuesto. Es cierto. Creo que hay una idea muy común en Latinoamérica de creer que Europa es muy caro y esto no es absolutamente cierto. Ahora, no quiero generalizar, estamos hablando de Italia específicamente, de ciudades universitarias. Yo puedo asegurar que comparado con lo que es una economía dolarizada, como puede ser en Ecuador, que igual es un marco de referencia general de Latinoamérica, es más barato vivir aquí. Esa es la parte muy, muy positiva. Y voy a hacer, pero también una especificación. Yo estaba hablando antes de Verona. Verona es una ciudad con 150.000 habitantes, es una ciudad universitaria con 40.000 estudiantes, pero hay ciudades más grandes como Milano y Roma. Milano y Roma pueden ser 2 veces hasta casi 3 veces más cara que Verona. Entonces es tan importante ese primer paso de escoger bien la ciudad y la carrera, porque me puede cambiar completamente gastos, la experiencia, o sea, es algo que realmente va tomado con mucho cuidado, porque no es todo igual Italia, o sea, no es barato todo lado. No, por eso es el primer servicio prácticamente que nosotros proponemos, es la guía universitaria, para que el estudiante sepa exactamente a qué tipo de ciudad va a ir, es decir, cuánto va a gastar, qué tipo de vida va a tener. Hay ciudades que son muy divertidas, ciudades que son muy aburridas, ciudades muy bonitas, ciudades muy feas. Ventajosamente no hay delincuencia, esto es algo súper importante y yo creo que a los padres les interesará mucho saber sobre esto. Y uno de nuestros videos habla justamente sobre esto. Son 2 chicas ecuatorianas que viven en la ciudad de Padua y ellas cuentan cómo se movilizan sin ningún problema caminando después de haber terminado una fiesta en la madrugada sin ningún problema, sin tomar un bus porque ya probablemente a esas horas no hay, pero caminando de un lado de la ciudad a otro sin jamás advertir ningún tipo de peligro. Y te soy sincero, una de las cosas que a mí más me agradó de mi experiencia aquí fue ese impacto de la seguridad. Yo creo que es una pena, y eso es algo que espero que con el tiempo realmente logre cambiar en Latinoamérica, pero el sentirse seguro es algo que no tenemos. Estar tranquilos, sentados, pensando que nadie te va a hacer nada, que no te van a robar. Sí, o sea, yo estoy paseando todo el día con la mochila y la computadora adentro, ni siquiera me imagino que me pueda pasar algo. Cuando recién llegué allá, yo lo hacía igualmente, pero me decían, no, Luca, es mejor si no en esa hora, en ese lugar, mejor un taxi, mejor un Uber. Okay, claramente yo recién había llegado, pero es algo que yo también tuve que acostumbrarme viviendo allá, no es lo mismo. Otro impacto que también es relacionado a las primeras experiencias de haber llegado, la seguridad que me impactó muchísimo. Y también el modo de invertir el tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Generalmente yo en Ecuador estaba acostumbrado, bueno, yo no estudié en la universidad en Ecuador, como dije antes, pero yo terminaba el colegio, mis amigos, cuando iba a visitarlos terminaban la universidad, lo común era que encontrarse en el mismo bar o en la casa de alguien y lamentablemente el todo giraba alrededor de tomar, bailar, probablemente cosas muy divertidas que no digo que está mal hacerlas, pero era muy limitante. Aquí me sorprendió ver la manera de poder invertir tu tiempo en actividades culturales, estudiantes que pueden entrar gratuitamente a museos, a conciertos. Lo que vemos detrás es la Arena de Verona, es un coliseo romano, así como el Coliseo de Roma, pero un poco más pequeño, en donde hubieron, digamos, hace milenios, espectáculos de todo tipo, y el día de hoy sigue siendo utilizada para la ópera, sigue siendo utilizada para conciertos, y tú puedes entrar ahí por pocos euros y ver conciertos y escuchar gente. Hasta una vez al mes para los estudiantes gratuitos. Parece que es el primer domingo del mes. Eso hay en casi todas las ciudades, que los primeros domingos, los primeros X días del mes, puedes ir a ese lugar y a ese otro gratuitamente. Pero, o sea, en realidad, algo que estábamos contando en otro video en Padua, era eso chistoso de encontrarse donde hay la estatua, donde hay... ¿Te acuerdas? O sea, nos estamos siempre
apuntamiento, ¿no? Sí. Citas. Citamos diciendo, vémonos donde hay la estatua de eso, donde adelante el museo de eso. O sea, es algo muy común de encontrarse por esas Ahora, cosas hay por una la ciudad. pregunta que nos han hecho mucho últimamente y es con respecto a la emergencia sanitaria en Italia y cómo va a proseguir el tema de los estudios. Esto es bastante importante aclarar. Al día de hoy, estamos en el 2 de febrero de 2021, la emergencia sanitaria mundial sigue en pie, es decir, el COVID se sigue difundiendo y cada país sigue con sus restricciones individuales, ¿no? En el caso específico de Italia, ya desde el año pasado se optó por una medida de hacer las clases online. Al comienzo tuvimos un poco de temor frente a esta decisión porque no sabíamos cómo podíamos manejar y sobre todo cómo los estudiantes iban a tomar el asunto, pero nos encontramos con la grata sorpresa de que quienes se inscribieron el año pasado, están usando actualmente la universidad aquí en Italia, lo están realizando de manera online, ¿sí? Desde sus casas en Latinoamérica. Y esto ha sido una gran ventaja, sobre todo en los términos de ahorro, porque los chicos dicen, bueno, en 3 años de carrera, 1 año lo estoy realizando a distancia, desde mi casa, en Quito, desde Bogotá, desde Lima, etcétera. Y tengo la oportunidad de ahorrar un poco porque sigo viviendo en casa de mis padres, sigo comiendo con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de que la epidemia tuviese que prolongarse, tuviésemos que ir más allá con el tiempo, con las medidas internacionales, se mantendrá siempre la modalidad online. Así que hay una respuesta concreta frente a esto y no es un problema en cuanto a sí mismo si yo estuviese inscrito en una universidad latinoamericana, a pesar de estar quizás a 100 metros de distancia de la universidad, también la tendría que seguir online. Claro. Sí, totalmente. Es una pregunta importante que nos hacían. Otra sobre la cual insisto, porque es muy recurrente, sobre todo en las madres, lógicamente comprensible, es ¿quién me va a recibir en Italia? Entonces, esta pregunta tiene 2 respuestas. Si lo haces por tu cuenta, no lo sé, con quién te organices, con nadie probablemente. Si lo haces con nosotros, lo hace nuestro equipo de tutores. Entonces el estudiante es recibido en el aeropuerto, es llevado a su residencia y es acompañado, como decíamos antes, en ese primer proceso. De lo que a los padres les gusta saber. Muchos padres nos dicen, bueno, ¿puedo acompañarle a mi hijo? Nosotros no lo recomendamos en cuanto está bien que haya este concepto, ¿no? maternal, de querer ver que su hijo haya encontrado una casa, de que su hijo esté bien, pero hemos evidenciado que los padres pierden un poco de tiempo acá porque no conocen tampoco el medio. Pues no es del todo ventajoso gastar en boletos aéreos llegando a un continente, llegando a un país donde no sabes por dónde empezar y cómo hacer las cosas. Es mejor confiar en un servicio que tiene ya muchos años y estar seguros. Si luego el padre quiere venir, le aconsejamos de que venga un poquito después, de que su hijo... Claro, que haya hecho toda la parte burocrática, que haya ya empezado las clases, que esté un poco más tranquilo para poderse disfrutar los días que están juntos. Ok, ahora, en realidad, el tema del webinar era cómo estudiar gratis en Italia. Vimos cuáles son los pasos que hay que seguir, cuáles son nuestros servicios, contestamos un poco de preguntas. Bueno, hay estudiantes que estarán interesados, otros que deciden de hacerlo por su cuenta, les deseamos toda la suerte. Pero, ¿quién está interesado ahora? ¿Qué tiene que hacer para seguir con nosotros, para saber exactamente cómo se empieza ese procedimiento, cómo se entra en ese sistema? Ahora, el primer paso para quien tenga interés en profundizar un poco más, porque a veces quedan cosas resueltas en estas conversaciones, es contactarnos, es reservar una cita con nosotros. Esta cita momentáneamente se va a dar siempre a nivel, digamos, online, pues pueden hacerlo en esta misma página. Y una vez que ustedes tengan la cita con nosotros, les pedimos que se preparen una serie de preguntas a las cuales podamos nosotros responder. Y ya, una vez resueltas esas preguntas, y si es que se confirma el interés en viajar, se prosigue. ¿Se prosigue de qué manera? Se firma un contrato con la empresa. Sí, el contrato todo lo que hemos dicho ahora está respaldado, o sea, respaldado. Sí, se confirman los puntos, se ven los servicios que quieren adquirir y se empieza ya con lo que se tenga que hacer. Es decir, si es que quiere empezar el curso italiano con nosotros, empieza en nuestra plataforma. Si es que quiere empezar ya con la preinscripción, le decimos cómo realizar los trámites. Y así hasta poder llegar al viaje. Okay. Para quien no esté interesado, porque dice, mira, yo creo que si es que leo en internet cómo hacer esto, cómo hacer este otro, puedo hacerlo por mi cuenta, como hemos dicho antes, no hay ningún problema. Y en el caso de evidenciarse algún tipo de dificultad, por ejemplo, mi trámite se quedó parado en el consulado, o no sé dónde estudiar italiano, o no sé cómo hacer esto, cómo hacer este otro, tenemos un servicio constante de problem solving, es decir, de resolución de problemas, para el cual pueden contactarnos y pedir si es que podemos nosotros intervenir según el grado de dificultad que ustedes hayan encontrado. Obviamente hay distintos tipos de problemas, de ciertas cosas que sí podemos resolver, hay cosas que no podemos resolver, entonces eso será analizado caso por caso. Ok, aquí en la misma página donde están
viendo el webinar van a encontrar un form para hacer el contacto. Y les doy una última recomendación. A veces los estudiantes se interesan a esta oportunidad por su misma cuenta. Entonces, hay estudiantes que estarán viendo ese video solos, otros que lo están ya viendo con a sus papás. Es mejor cuando hacemos la cita juntos, o sea, la cita directamente, que los papás hayan visto ese video, o sea, pueden enseñarle otra vez ese video y que ellos estén presentes, al menos uno de los papás, porque siempre es importante que en esos pasos sean seguidos por su familia. Entonces, es bueno aclarar eso para después tener una conversación mucho más profunda. Yo creo que el diálogo nuestro se divide en chicos y en padres, cada uno con sus inquietudes, y lógicamente nosotros queremos satisfacer las preguntas de ambas partes. Entonces los chicos muchas veces son más enfocados en los aspectos de la calidad de la vida, del tema universitario, y los padres obviamente a tratar de identificar los posibles peligros, posibles soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si es que ustedes reservan la cita, les pedimos que por favor se presenten con uno de sus padres para poder discutir y resolver de mejor manera cualquier inquietud. Perfecto, me parece que ya decimos todo. Estamos aquí desde Verona con Aguacate, que nos cuida desde las palomas. Y ha sido un gusto conversarles sobre esa oportunidad. En realidad, si tienen duda o si quieren profundizar más, no duden en contactarnos. Estamos siempre listos a disposición de ustedes. Así que, como dice Luca, no duden en contactarnos, y yo espero personalmente verles pronto, que hayan comprendido realmente las ventajas de esta oportunidad y que no desaprovechen el futuro que les espera. Chao a todos. Chao.